20 versos cada uno con el hashtag mutilaciones. Esto nos remonta a Instagram. Vieron que en Instagram, además de etiquetar, arrobar o etiquetar a una persona, se usa el hashtag para nombrar el tema, digamos, de qué tema se está hablando en esta historia, en esta foto. Que ponen un montón de cosas, sí. Exacto. Sí. ¿Por qué es eso? Porque si vos apretás, eso te lleva a montones de publicaciones con el mismo tema. Entonces vos podés mirar, relacionar, qué sé yo, interactuar, bueno. Como nosotros somos chicas modernas y actuales, vamos a usar los elementos de la tecnología. Cuando yo trabajé con una profesora cordobesa que se llama Elena Aníbali y a la que pueden encontrar en las redes, Elena Aníbali con doble N y B larga, Aníbali, como caníbal, pero sí, Aníbali. Hoy es 14. Bueno, Elena está en las redes absolutamente activa, tanto Facebook como Instagram, como montones de publicaciones que han hecho de ella, o sea que pueden conseguir material y leerla. Yo en uno de los textitos que les di, de los montoncitos que les di el jueves pasado, les entregué material de todos los autores de los cuales yo me nutrí a la hora de armar este taller, que son, por ejemplo, Benjamín Prado, poeta español, al que lo van a poder encontrar en todas las redes. Recita, que es, viste, entre ese salerito así, madrileño y qué sé yo, no te lo comes. Ya lo empecé a seguir, ahí se me aparece. Vos sabés que yo lo conocí personalmente en Buenos Aires, estuvo una vez, no hace mucho, qué sé yo, ponele 2, 3 años, después de la pandemia. Vino y estuvo dando un recital en lo que era el edificio de la Sade Antigua, que es una casa vieja en San Telmo, ¿se imaginan? Llenas de jardines, de pisos blanco y negro, ¿viste esos mosaicos blanco y negro? Bueno, aljibes, rejitas, jardines, escaleritas para acá, para allá, bueno, una maravilla la casa. Y en ese ambiente tan bello, era verano ya, o por lo menos primavera avanzada, estábamos al aire libre. Él recitó y leyó o recitó, no, ya ni me acuerdo. Bueno, una belleza, de verdad, una belleza, y toda esa cosa que él transmitía, ¿no? Y el amor y la pasión por la poesía y lo que significa para él, bueno, estuvo bellísimo. Después tuve la oportunidad de que, esto había sido antes, digamos, el encuentro fue posterior. Anterior a eso, él publicita un taller literario online en plena pandemia. Se llamaba Licencia para Mentir. Así como James Bond es Licencia para Matar. Sí. Bueno, este taller se llamaba Licencia para Mentir. Divino, lo tengo porque lo he después a la antología que se hizo, por más que sean digitales, yo termino haciendo esto. Imprimiendo en papel y anillando, porque a mí me gusta el objeto, tocar y mirar y buscar y cuando quiero y no volverme loca en las redes, ¿viste? Bueno, ¿qué hizo él? Nos dio un taller online, como digo, de no sé cuántas clases, creo que parte de enero y febrero, o sea, bien en pleno invierno español. Claro. Entiendo. Acá yo tenía que poner el aire y cerrar todo para que no se filtrara nada del exterior porque me moría, ¿viste? Bueno, pero fue un placer inmenso cómo nos hizo, porque la idea era esta, el objetivo del taller era que pudiéramos escribir entre 2 y 3 poemas
que luego él seleccionaría para formar parte de esta antología. Y de los 3 que yo escribí me seleccionó 2. Bien. Obvio. Casi muerte natural, o porque era natural que me muriera porque No, ni siquiera bueno, tenés que creer para dejar un lugar Bueno, para otro. digamos, ese es mi vínculo con él. Lo sigo, me compré un libro que es sobre teoría literaria y justamente hoy, la clase de hoy, está sacada de su libro, que se llama 7 formas de decir manzana. Ah, lo leí por ahí. Porque, fíjate, y yo creo que yo menciono en la bibliografía, lo menciono. ¿Cómo podés, digamos, cómo podés lograr imágenes o metáforas o lo que quieras tú para nombrar lo mismo, pero de distintas formas? Entonces es una manera de ponernos a prueba, ¿viste? Bueno, la cuestión es que nos hizo escribir, como te digo, nos dio unas charlas maravillosas y además con consignas y qué sé yo. Una vez que los escribimos a los poemas, éramos un montón. Cada uno lo leyó en el Zoom y a cada uno él le hizo la devolución. Y amorosamente nos dijo lo que estaba mal y amorosamente nos elogió. O sea, vos salías de ahí feliz de la vida porque él te había dicho todo lo que tenías para mejorar y todo lo valioso que sí ya habías hecho. Bueno, un lujo, de verdad, un lujo. Y fue un disfrute. Bueno, y de ahí eso. Entonces yo tomo, respetando por empezar al autor, tomo este libro de las 7 maneras de nombrarla la manzana, o de 7 formas de decir manzana. Bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, donde él habla, por ejemplo, de los temas que vamos a tratar hoy, que son, dice, no puede faltar en un texto el tema, y hace una buena división. Espérate, no tome nota, que esto es una alusión, después voy a profundizar. Bien. El tema, el ritmo y el estilo. Esos son los 3 condimentos que él dice imposibles, no pueden estar ausentes. Definitivamente. Bueno, por eso les pedí que trajeran textos propios para que ustedes analicen su propio texto. Se dan cuenta que ustedes han escrito hasta ahora, jamás analizaron lo que escribían, creo yo. No. Porque en general no es algo a lo que uno tiende naturalmente, pero cuando nos guía un maestringui, ¿viste? Nos lleva por el buen camino y dice, a ver, pero ¿qué estás haciendo? Para que nos demos cuenta y empecemos justamente a revalorizar un montón de cosas y a darnos cuenta incluso de aquellas cosas en las que volvemos a caer, que pueden ser errores o pueden ser virtudes. Mirá, yo siempre uso esta modalidad, o yo siempre uso esta palabra, la tengo que empezar a cambiar, ¿viste? O cosas así. O ¿qué dice de mí esta palabra? Sí, ¿Viste? ¿Por qué la uso? ¿Por qué la necesito? Eso también es re importante. Bueno, volviendo a Elena Aníbali, con la cual mi conocimiento nace de una de una masterclass que dio gratuita a través de una de las tantas plataformas de literatura que hay. Yo creo que fue La Balandra, que es otra muy interesante porque vive haciendo oferta de cursos, de charlas, de todo. La Balandra, si lo quieren anotar, es otra que recomiendo porque son gente seria. Y aun cuando las clases sean sin arancel, como en el caso de Elena, fue imperdible, cordobesa, sí, cordobesa, mal hablada, puteadora, todo lo que vos quieras, pero un lujo de sabiduría y maravilloso. Entonces, cuando llegamos a la parte del paratexto, porque ella decía, bueno, con esto de las preguntas, ¿cuándo empieza un texto? ¿Cuándo termina un texto? Yo repetí en el pizarrón cuándo termina un texto, porque no me quedé, digamos, sentí que quedé sin decir cosas sobre eso. Ustedes opinaron, dijeron cuando
no tengo nada más para decir, cuando siento que estoy conforme con lo que dije, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo vengo, la mala de la película, el abogado del diablo, y les pregunto así. Y supongamos que dentro de un tiempito ustedes toman ese mismo poema que ya lo consideraban terminado, finit, caput, y dicen, epa, esto no me suena bien. Cambiamos. Esto, no, acá, esto dice demasiado, paf, paf. Entonces, aquel poema que habíamos dado por terminado, ¿estaba terminado? No. Entonces, Para como que lo el leí, tiempo es sí. cuando empieza a escribirse. Pero es el mismo poema y nosotros ahora lo estamos retocando. Entonces, A ver, yo soy de la idea ya fundamentalista que todos los días cambiamos. Todos los días cambiamos. bueno, mira, Una Todos los días obra, cambiamos. una obra de arte nunca se da por terminada. Claro, eso. Hay es. una Es artista- cuando comienza, como Siempre. dice. Hay una Perfecto. artista inglesa que fue expulsada de una galería en Londres porque plantaron toda una exposición, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, plantaron toda una exposición extraordinaria y el día de la inauguración ella va a revisar antes de comenzar con la apertura de la gente y ve su obra principal y dice, no, la tengo que retocar. Hubo algo que no le gustó. Se la agarró y se la llevó. Les reventó la la muestra. a la galería. Le arruinó la muestra a la Y galería. la rajaron. Sí. Sí, no le permitieron más el ingreso. Pero ella dijo, no, yo entiendo que esto no lo puede ver la gente porque le Claro, vio algo. claro. Entonces a partir Bueno, de ahí pero se fue dice fiel que una obra de totalmente. arte nunca se da por acabada. Exactamente. Yo coincido plenamente en eso, pero no es una conclusión a la que se arriba de un día para el otro, sino de años. Son procesos. Años y años y años y años de cuando vos decís, yo pude escribir esto. Bueno, y entramos a pasar, si es que se puede salvar, porque hay otras que la damos por muerta y van al tachito. Pero digamos, es eso que vos dijiste es la síntesis perfecta. Una obra de arte nunca se puede dar por terminada. Porque siempre va a venir el mismo pintor, el mismo escritor, el mismo músico y va a decir, esto no me gusta como suena, tuc, le cambio, tac, le borro, tac, bueno. En pintura me enseñó esta mujer, Elena Aníbali, que existe una técnica, no sé si la conoces, pero ella dice que el origen es el arte plástico, que se llama pentimento. La palabra pentimento, yo no sé a ustedes a qué las asocian, con qué la asocian. No es de español, pero supongamos que viene del latín, creo que viene del latín. ¿A qué le suena? Sonoridad, ¿eh? Sonoridad, pentimento. En mosaico Sí. es el soporte. O sea- me suena a soporte, Ah. al andamento, Ajá. a donde vos pegás y con qué pegas la tesela, digamos, el apoyo, Está. digamos, lo que une. Sí, no, múltiples técnicas, me imagino yo. De eso, a eso me suena. Sí. Por sonoridad. Pero la palabra, la sonoridad, solamente por la sonoridad. Me das 5, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué 5? Por el Pentágono. Claro, Me voy para Pero- otra materia. Pentimento. Arrepentimiento. Tal cual. sentimiento. Arrepentimiento. No es exactamente eso, pero son como familiares. Porque en realidad, lo que me explicaba ella, confieso que solamente hablo por boca de ganso porque esto no es un tema del que yo maneje nada. Ella explicaba que el pentimento en la pintura es cuando el artista plástico decide pasar otras capas de pintura sobre las que ya estaban, porque considera que hay que renovar eso. Y que incluso deja algunas señales de la vieja capa. O sea, como que se ven ambas de alguna manera y entonces uno puede llegar a entender
de que aquí hubo otra cosa que después fue modificada, ¿no? Bueno, en la literatura es algo parecido. Bueno, de Gas, por ejemplo, él dejaba los bocetos iniciales. O sea, se podía ver algún vestigio de, por ejemplo, hay en una obra muy famosa, donde la lavandera, donde se puede, con mucho mirar, donde se puede ver que él el brazo lo había orientado hacia un lado, pero después no le gustó Y lo cambió. pintó, pero esa marca del boceto Está. tenue, Está. pero está. Bueno, eso sería exactamente eso, un ejemplo del pentimento. Y en la No literatura conocía es la como palabra que así. también aparecen, quedan secuelas del texto original que después se modifica. Pero bueno, lo cierto es que seguimos con mutilaciones. Bueno, yo acá al ladito de la palabra mutilaciones dije hablar de polisemia. La ustedes saben que el prefijo poli significa muchos. Y semia es significados, muchos significados. Eso alude a esto que hablábamos la reunión anterior, que cada uno de nosotros hace una interpretación de lo que lee, de lo que escucha, etcétera, etcétera, de cada palabra. Entonces, además, en el caso este puntual, la palabra mutilaciones tiene una significación literal que tiene que ver con desgarrar, romper, quebrar, con violencia, además, con violencia, y el sentido figurado, que es cuando yo siento que me mutilaron el alma. ¿Por qué? Porque perdí un amor, porque se fue alguien, porque alguien me traicionó, aunque no sea un amor de pareja, un amigo que me traicionó, me mutila también el alma, porque me mutila la confianza, ¿no? Entonces, bueno, existen estas dos posibilidades. Por lo tanto, el trabajo consiste en lo siguiente. Dice, primero, la palabra, estas cosas son nada más que pequeñas dificultades para que ustedes puedan poner a prueba sus habilidades, ¿sí? Nada más que eso. Es como una carrera con obstáculos. La palabra mutilaciones no debe aparecer en el texto de ninguno de los poemas. Aunque ese sea el espíritu y el tema que nosotros tengamos acá, la palabra no debe aparecer. En 3 de los poemas, porque dijimos 6, se usará el significado literal de la palabra mutilaciones. Corte, amputación, con violencia de una parte del cuerpo. Además, que yo no lo aclaro, pero es eso. Cuando te mutilan, te sacan una parte del cuerpo. Sí. Una cirugía, por ejemplo. Sí, pero yo diría que sí, uno puede tomarlo como una mutilación, porque a veces yo he sentido testimonios de gente que les han cortado una pierna por una infección. Sí, además eso sí. Pero a mí me parece que la mutilación es cuando hay violencia de por medio. Porque una cirugía, en realidad, te están cortando la pierna para evitar que avance la gangrena, por ejemplo, ¿no? Sí. O te sacan una mama para que no avance el cáncer. Entonces, en definitiva, si bien es doloroso y todo eso, hay un objetivo final que es salvarle la vida al paciente, ¿no? Claro. Entonces ahí yo no lo llamaría mutilación. Sí, además con un poco de maldad. Claro, la violencia, imagínate, la violencia porque hay maldad. Yo, por ejemplo, he visto películas donde, mira, me acuerdo de un caso. La clave para abrir una caja fuerte, suponte, era el dedo, la impresión digital de alguien. Bueno, a esa persona, los enemigos le cortan el dedo justamente para poder usar como la clave para robarle, ¿no? Claro. Así que bueno, eso sería una mutilación en todo caso, con absolutos fines está espurios. Está buena la idea como para entenderla bien. Digo. Y después, los 3 poemas restantes, se va a usar otra vez el significado, pero metafórico. Es decir, la mutilación ya no como corte o amputación, sino como pérdida o ausencia.
Ujú. Es como que uno, a la palabra, al significado literal, que es el corte o la amputación, le encontramos un sinónimo figurado. Cuando se fue, yo quedé mutilada. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando el nido empezó a vaciarse No, y ay, Belén fue la primera en todos irse, mis poemas. yo estuve un mes sin poder atravesar el umbral de su habitación, chicas. Así me quedé desgarrada y mutilada cuando se fue mi hija a estudiar. No se fue a que me abandonó, o que no sé, o que le pasó. No, se había ido a estudiar, absolutamente con el consentimiento mío. Pero su ausencia a mí me costó un mes poder atravesar, y el día que entré fue un día que dije, ¿es esto o la locura? Porque yo si sigo así, termino en el psiquiátrico. Y bueno, me armé de coraje, chicas, y pude pasar, y una vez que entré fue como un exorcismo, ¿viste? Y bueno, toqué todo, olí la ropa, todas esas cosas que uno hace a escondidas realmente, pero bueno, yo sí las cuento. O dormir con el cuadro. Y mientras así, él claro, venía y ahí con- fue cuando empecé a asumir su ausencia y a empezar a entender que era para su bien y que yo tenía que estar contenta y que tenía que ayudar y no sentirme frustrada, ni mucho menos, y qué sé yo. Pero bueno, eso tiene que ver con... Bueno, ¿se entendió la consigna? Sí. Sí, son Claramente. 6 6 poemas de 7 versos. 6. Entonces, ¿por qué a mí me suman 9? 42. ¿Eh? 42. Mira, Se pone mira. 42. Sí. 6 versos de 7 líneas o 7... perdón, 6 Seis poemas poemas. de 7 líneas o 7 versos. Que es lo mismo. Pero nada más que están divididos en 2. 3 tiene que ser el sentido literal. Yo le mandé 6 al primero. 3 y 3 en sentido figurado. Sí, ahí está. No, Bueno, fui yo la que... esa consigna ya está dada, entonces vamos a pasar a la del cierre de hoy, que y después rellenamos. ¿Vieron? Hicimos Acabas de el... mutilar 20 neuronas. O no sé qué voy a escribir. Yo rayé toda la ¿Qué voy a obvia. Lo que escribir? hice fue rayar hoja, Bueno, rayar hoja. esto acá es donde entra a jugar el tema de trabajar con la propia obra, que si bien hoy vamos a hacer algo, pero yo las invito a que empiecen a profundizarlo en casa. Busquen poemas de ustedes, textos de ustedes, no necesariamente tienen que ser poemas, ¿eh? No necesariamente. Si estamos hablando de literatura, tanto el poema como el relato, el cuento, lo que sea, sirve para trabajar. Descubrir o separar lo que es el argumento del tema. Esto lo vamos a ver hoy, así que ya las preguntas me las pueden hacer después. Y el último trabajito, la última consigna, es, una vez más, con textos de ustedes, tratar de descubrir y de escribir, acá dice describirlo en pocas palabras, quiere decir en lo posible por escrito. Yo voy a agregar acá, así que si ustedes quieren pongan por escrito, para que no me quieran venir a chamullar, sino que esté escrito y documentado. El estilo. El estilo es de qué forma escribe cada uno, qué características tiene nuestra manera de escribir. Por ejemplo, todo en preguntas. ¿Usamos rima? ¿Dividimos al poema en estrofas? ¿Nuestro ritmo es rápido, lento? Cuando digo esto, nuestras oraciones, si es un texto en prosa, nuestras oraciones son cortas o largas. O tenemos una seguidilla de oraciones largas y subordinadas, lo cual entorpece largamente la lectura, o hacemos un buen ensamble entre oraciones cortas y oraciones más largas. Por ejemplo, yo no digo que está mejor ni peor, es pautas para el análisis.
Claro, o sea, si contamos o no contamos, bueno, con el conteo yo ando mal, pero bueno. En los versos, si los versos son cortos, Sí, algunos, o sea, no po- hay una gran diferencia. no poemas, no poema, no el poema. No, yo El quiero verso, prosa. la línea del poema, que se llama verso. ¿Es corto? ¿Es largo? Sigue abajo, que se llama encabalgamiento. Fíjense la figura. Cuando un verso empieza arriba y termina abajo, esa figura se llama encabalgamiento. ¿Por qué? Porque es como si el verso de arriba fuera montando el verso de abajo. Eso lo usó muchísimo Borges, por ejemplo, que empezaba un verso y lo terminaba en el segundo, en el de abajo. Bueno, Conscientemente. tratando de ir descubriendo justamente nuestras cosas que tal vez nunca le dimos bolilla, pero que es re importante que empecemos a mirarlo así. Bueno, estas son las consignas que yo no quería que se terminara la jornada sin haberlo dicho ya. Así ya se la lleva. Bueno, vamos a trabajar con el material que les di la primera clase en la parte del paratexto. O sea, lo que el otro día trabajamos mínimamente fue la transtextualidad, que abarca todo el abanico. Perdón, ¿quieren un cafecito? Después, si querés, no hay problema. Yo Está tengo- buena la clase. No, el que quiera, yo, porque Y es pequeñito. es pequeñito. Sí, sí, bueno, acepto. Bueno, a mí me quedó la gran duda Dime. que nos preguntaste, no, a mis compañeras, el texto del Martín Fierro. Ah, sí, que la tarea esa, qué bueno. ¿qué tenía? Buenísimo. Bueno, comentame. Nada, yo Pero vos- soy la más ignorante. ¿Pero vos llegaste a alguna conclusión? Eh, Yo les dije, les aclaré que esa pregunta no tenía respuesta. Es decir, que la íbamos a construir entre todos. ahora dijiste, sí. Ah, buenísimo. Sí. ¿Qué pregunta? ¿A cuál te ¿Te referís? acuerdas Ah. que queríamos del Martín Fierro Sí. que mata al moreno? Ella Sí. después nos hizo una pregunta. Sí. En realidad Era fue así. intertextualidad. Ah, o era, bien. la otra palabra que no me sale. Hipertexto. Hipertexto. Sí, yo también tengo una duda con respecto a eso. ¿Puede en un texto haber dos transtextualidad? ¿Transtextualidades? Sí. Bueno, yo no conozco la respuesta, así que la vamos a construir entre todos. Porque Bien. la hipertextualidad, decís vos, Intersexualidad sería para mí, porque serían como dice, transforma en mita o parodia. No hay una cita directa y hay una reelaboración. Que también iría. esa iría. Pero la intertextualidad dice. También. No, puede- porque dice, puede ser una cita, no hay una cita. Sí hay una alusión, Sí. no es un plagio, no es una parodia. No. Y no hay una presencia efectiva de un texto en otro. No sé a qué se llama presencia efectiva. Si es como que haya una cierta transcripción o Bueno, chicas, ahí se sirven, tienen el azúcar. Alcanzó el termito, alcanzó para un medio café. Así Bien, que bien, para bien, los que bien. quisieron Esto, poquito, mira. está perfecto. Sí, porque si no me va a ver. Ahí me van a salir los Ah. 42 versos así. ¿Puedo hacer una Dime. Todo Yo soy puede. recontra renovata. ¿Y eso qué tiene que ver? Escribo porque me gusta, es porque lo tengo todo adentro y en algún momento tengo que Tenés que volcarlo, Bien, lógico. tengo que volver. Ahora y yo generalmente vuelco no impulsivamente, por impulso, por sentimiento, por Etapa volcánica. etapa volcánica. O vi, no sé, un pajarito y ya necesito mi libreta. No. Gracias. Ahora que vos me pedís esto y esto. Estos son desafíos, mi amor. Claro. Estos son desafíos. No te Quédate digo una- tranquila que yo estoy exactamente Pero igual. no te digo una técnica. Pero un tip. Un chip, diría un exalumno. Un chip. Y no, porque justamente yo Inspiración, quiero por ahí. que vos
experimentes. Claro. Habría que leer los dos. Después veríamos, después ya O sea, yo se lo he puede leído, hablar pero hace tanto de eso. tiempo que- Pero en un principio, yo te estoy, sería Desafiando. el sistema conductivo, ¿viste? Claro, Yo o te estoy desafiando. diciendo lo que tenés que hacer y no pasa por ahí. Por lo menos no en Claro. lo que No, yo no, considero que es un taller. El taller tiene que ser una guía que te plantea desafíos, que te plantea siempre, a ver, Entiendo, hasta entiendo. dónde llego, puedo más, puedo un poquito y así. Y el propio análisis de tu obra para descubrir qué es lo que yo estoy haciendo. Claro. Leyendo a otros autores, comparándote en el buen sentido, porque la comparación no es horrible si lo hacemos como elemento de aprendizaje. Si nutre. Exacto. Si nutre, no es malo. Yo de hecho tampoco, yo o sea, no me animo a escribir, a lo mejor he escrito algunas cositas, pero así por decirle, llamarle poema, no, porque me siento ignorante en cuanto a eso, y de hecho por eso estoy acá. Bueno, nada de eso las tiene que bloquear. Ustedes ahora están absolutamente, es decir, estamos en un momento de la etapa volcánica, en donde todo lo que escriban va a ser lo que sienten, lo que se les aparece, y no tienen que pensar en las formas y mucho menos en la perfección. Primero, ¿por qué? Porque la perfección no existe. Vamos a decir. Porque la perfección no existe. Pero tienen café, Sí. las tacitas. Quedan. Sí, sí. Así que las dejo acá. Listo. Ah, bueno. Sí, por las dudas que Ay, alguien se tacita. arrepienta y quiere. ¿Puedes repetir? Ah, hay dos vacías, hay dos con poquito, así que bueno, si alguien quiere ya está. Bueno, volviendo a lo de Borges, porque así le damos un cierre a esto. Sí. Yo sinceramente les voy a decir, cuando armé el taller y cuando recordé lo que había estudiado en el posgrado de gestión y todas esas cosas, me surgió, si bien Gerard Genet habla del hipertexto, pero me surgieron también estas cosas que fabrican los fanáticos a determinada saga, a determinada historia, a determinada película, lo que sea. Me encantó la historia tuya, Rocío, lo que vos nos contaste sobre las 50 sombras de Grey y Crepúsculo, porque de verdad es un ejemplo gráfico, pero así tangible, de esto que veníamos hablando, que no lo traje de la estratosfera, ¿viste? Sino que realmente pasa y con dos textos y con dos historias que fueron súper conocidas y todo lo demás, y exitosas, por otra parte. Totalmente. Así que me encantó. Bueno, entonces, con el tema del cuento de Borges, que yo lo amo por múltiples razones. muy Primero lindo. porque es muy bonito, porque está muy bien escrito, pero además por lo que va más allá. Porque algo llegué a decir de que él al Martín Fierro lo juzga como un libro muy bien escrito y muy mal leído, que nosotros los argentinos confundimos el héroe en realidad con una persona que está cometiendo actos delictivos, ¿no? Claro. Y sin embargo lo convertimos en nuestro mito nacional, Sí. porque Martín Fierro fue, ahora ya, ponele, que se ha perdido mucho. Una vez yo estaba en clase y digo, a ver chicos, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe quién es el Martín Fierro? ¡No! 25 manos se levantaron. Yo dije, ay no, yo estoy en el paraíso, ¿viste? Estoy en el paraíso. Bueno, cuéntenme, ¡un premio de la tele! No. Bueno, se me vino, sí. se me vino el alma Está al bien. cuerpo, pero desmoronada. Y entonces dije, bueno, vamos a ordenar. Vamos por partes. Es cierto que Martín Fierro es un premio de la tele. Es verdad. Ahora,
¿Alguno sabe de dónde surge esta idea? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué, si ustedes han visto la figura del premio, es un gaucho? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, te imaginas que ahí sí, el 99,9% no tenía idea. Entonces dije, bueno, chicos, les cuento. Martín Fierro fue un libro que se escribió en el siglo XIX por el señor, el periodista y escritor José Hernández, que a lo largo de su vida tuvo la posibilidad de estar en cercanía con mucha gente, muchos gauchos casualmente. Y entre todos los que conoció, él fue armando con un poquito de con un poquito de con un poquito de aquel, y las historias que escuchaba, este personaje único llamado Martín Fierro, al que le pasan, bueno, aventuras y desventuras, ¿no? Sí. No, que lo hiciste leer. Entonces le digo, para mañana van a tener una actividad especial. Quiero que pregunten en sus casas a los papás y a los abuelos, no me dejen de lado los abuelos, a ver qué les cuentan del Martín Fierro. A ver si coincide la versión con la de ustedes, que es un premio de la tele, que está bien, o si además agregan la versión que yo les estoy dando ahora del libro. Bueno, yo no sé si fue al día siguiente o día por medio. Cuando los volví a tener, aparecieron cargados del libro. Es de mi tío, es de mi abuelo, en mi casa estaba, mi mamá me contó todo. No, el azoramiento grato que tenían los chicos, porque eso había generado en la familia toda una charla y debate, y toda una, viste, cosas que a lo mejor... por eso digo la importancia de los maestros. Si yo no hubiera despertado la curiosidad, esta charla no se daba nunca. ¿Viste? Se daba por sentado que ahí estaba el ejemplar, pero no se hablaba con los chicos. Bueno, se mataban por hablar y por contar cada uno su historia y cómo habían llegado, y que traían algunos ediciones viejísimas, súper valiosas, ¿no? Bueno, así que fue, chicas, les digo, ellos se habrán sorprendido, pero yo tuve un deslumbramiento, porque nunca pensé que una frase tan inocente como la que yo tiré, ¿alguien sabe quién es el Martín Fierro?, iba a terminar en una cuestión familiar. Lo mismo cuando yo les empecé a hablar del tema de los inmigrantes y todo eso. ¿Y de dónde es tu abuelo? Se junta todo. Ni idea. Bueno, pregúntale. A mí me ha hecho llorar el Martín Fierro, pero como loca. Pero sí, sin duda. Hay algunas partes del Martín Fierro que son tan estrictamente poéticas, porque el Martín Fierro es una mixtura, porque es una narración, en realidad es una historia en verso. Exacto. Pero tiene fragmentos de tanta belleza poética que chapó, la verdad que no en vano perduró, así como el Quijote es el libro por antonomasia de los españoles, el Martín Fierro es el nuestro. Sí. Más allá de las discusiones éticas o no éticas, el libro que prendió y que generó tantísimas cosas en la argentinidad fue el Martín Fierro, así que bueno, genial. Y bueno, y esas cosas pasan con los chicos y de verdad son maravillosas. Entonces, volviendo al fin, Borges tiene esta costumbre. Hay otro cuento de Borges que se llama La casa de Asterión, donde él cuenta el mito del Minotauro, pero desde el punto de vista del Minotauro. Y ese toro que se comía a los adolescentes, que les traían cada año en venganza de que
la esposa de Minos lo había traicionado con un toro, además, qué sé yo y qué sé cuánto. No, lo había traicionado. Bueno, no sé cómo era la cuestión. Creo que al final él la castiga a la mujer haciéndole tener un hijo con ella, con un toro, y de ahí nace el Minotauro, que tiene parte humana y parte de toro. Y bueno, y a ese animal el mito dice que todos los años debe comer no sé cuántos adolescentes y qué sé yo. Y de ahí viene Teseo, Ariadna, porque el Minotauro estaba en un laberinto y entonces el que venía a enfrentarlo se perdía en el laberinto y ahí era cuando ganaba el Minotauro. Entonces Teseo y Ariadna, que son la gran pareja de esta historia, ella le lleva un hilo interminable y le dice, yo me quedo con una parte y vos seguí con la otra. Entonces siempre vamos a estar unidos y vos, retomando el hilo, vas a poder regresar y salir. Bueno, esa es la historia de la mitología. Ahora, Borges toma esa historia y la cuenta desde la mirada del Minotauro, que en realidad él lo llama Asterión. Y Asterión lo que dice es que él está cumpliendo un destino que no le pertenece ni que eligió, que a él lo obligan a cometer esa masacre anual, pero él no la desea. Y el final, como siempre, los finales de Borges son los que te dejan tecleando así, porque cuando Teseo sale, a salvo, no lo mata el Minotauro, y se reencuentra con Ariadna, le dice, ¿podés creerme? Yo noté algo en la mirada de Asterión. Sentí que me agradecía por liberarlo. Cuando él lo mata. O sea, ese destino que él estaba cumpliendo sin quererlo, sin desearlo, se lo saca, lo libera. Entonces te humaniza la figura, ya no lo ves como el monstruo asesino, ¿viste? Bueno, todas esas cosas, así que ya te digo, son las grandiosidades que a mí particularmente me hacen querer tanto a Borges. Bueno, es exactamente lo que ustedes dicen, es decir, no hay una respuesta exacta, no tengo la referencia, no tengo el manualito al donde ir y fijarme a ver la respuesta exacta, ¿viste? La respuesta correcta, no la tengo. Por eso dije, la armemos entre todas. Y yo siento lo mismo que ustedes, chicas. La intertextualidad está presente, pero quizás de una manera, muy alevosa, diría. Muy alevosa porque alude todo el tiempo. La intertextualidad por ahí no se da de esa manera tan potente. Claro. Pero no podemos negar que la hay. Y luego, lo de la hipertextualidad, para mí es contundente. Sí, yo también lo consideré Es contundente, porque el hipotexto sería el Martín Fierro y de ahí... Claro, que hace una copia sin forma literal. Claro, Exactamente. Dice, Lo al no que se- transforma, y sí, sumamente. Totalmente, Claro, totalmente. Es como, Y siento como para que no mí, está ¿no? conforme Exacto. porque algo quedó pendiente. Exacto. Bueno, y lo toma el hipotexto para narrar otra Exactamente. historia. Tal cual, Claro. tal cual. Y a mí Sí, la sí, duda sí. que me quedó es si acaso también no hay una architextualidad, porque el nuevo texto sigue con la misma categoría genérica, gauchesca, porque lo ubica en la pulpería, lo ubica dentro del mismo ámbito donde se movía Martín Fierro. Sí, por un lado sí, pero no genérica en cuanto cuento o narrativa, porque el género literario. tiene que ver género con eso. literario. En este caso no es el No poema en coincide, prosa, es claro, ahí, claro. ahí está, ahí Exacto. está. Bien, esa era la duda que yo tenía más. Pensé que era más con el tema, digamos. Nada, está bien, genial. Pero igual es cierto que sí, se mantiene absolutamente el espíritu de la obra, Sí. se mantiene absolutamente. Los personajes siguen siendo fieles a sí mismos. Claro. Sí. No, eso está muy bien.
está muy bien y además de estar muy bien, me encanta que lo hayas advertido, porque no entraba, digamos, en la consigna. No estaba específicamente nombrado, pero todo lo que ustedes descubran, aleluya, aleluya, aleluya. O sea, enriquezcamos esta experiencia, ¿no es cierto? Porque Claro, eso es lo que... entonces, claro, si Borges lo hubiese escribido en tipo prosa, como estaba en Martín Fierro, ahí sí había una architectualidad. Sí, o como un poema gauchesco. Claro. Lo hubiera escrito como un poema Lo hubiese gauchesco, ahí sí. continuado. Claro, porque Claro. entonces estamos trabajando el mismo, Claro. la misma clase de género. Pero está muy bien el hecho de que el espíritu sí se mantiene absolutamente con nitidez. Ya me hizo Vicky el videíto, así que después lo miro. Bueno, así que esos quedaría cerrado. ¿Están conformes? Sí. Sí, Porque ya les digo, no hay un manual al cual acudir. O sea, nosotras somos el manual, nosotras lo estamos escribiendo al manual. Porque yo creo, e incluso, como para mí Borges siempre fue un adelantado, fíjense ustedes que él tiene un cuento que se llama La Biblioteca de Babel, sí. en donde habla de un lugar a donde vos podés encontrar todos los libros, todos los hechos, todos los datos habidos y por haber. Y hay mucha gente, no es mi caso, yo lo he leído, pero tendría que releer muy bien el cuento, que es bravo, tendría es que complicado, para decir, afirmar, sí. Dicen que es el antecedente de Internet. Qué genio. Porque hoy en Internet vos entrás y ahí es como una biblioteca de Babel, porque encontrás todo y tenés toda la información y esto y aquello y lo demás allá, ¿viste? O el Aleph, que también es otro cuento bastante fantástico, donde él en un objeto mínimo puede ver el transcurrir del mundo íntegro. Y bueno, son dos cosas que si vos querés y si te metés en la ciencia ficción decís, y Borges se anticipó. Porque cuando él murió todavía la internet estaba en ciernes. No sé si aparecía, más o menos él murió en el 80 y pico. Yo eso lo había escuchado asociado a lo que es la mente humana. Bueno, pero de la mente humana tenemos tanto por averiguar todavía. Sí, yo lo había a ese texto, lo habían asociado, yo no recuerdo dónde, que a mí me quedó muy grabado, con la mente humana. Que a veces hay esos vericuetos que son interminables y que nunca vamos a llegar a descubrir cuántos libritos hay en nuestra cabeza que no fueron abiertos inclusive. Por favor. Yo me acuerdo esa asociación. Y bueno, está buenísimo. Estaría bueno volver a releerlo. Sí, pero a eso hay que destinarle Y vas a encontrar otra cosa una jornada de 2, 3, 4 horas únicamente dedicadas al cuento, ¿eh? Sí, está. Porque tendríamos que ir línea por línea, que no se nos escape nada. Bueno, o sea que eso para mí estaría por ahora más o menos cerrado. Ahora vamos a los paratextos en general, que son una forma de la transtextualidad y que es a la que más acceso tenemos, ¿no es cierto? Porque cuando tomamos un libro, qué sé yo, aparecen todas estas. Vieron que yo en el grupo, Mara fue la que me contestó. Yo no contesto porque no tengo miedo. Espérate. Bueno, pero en ese caso contesta al privado y me preguntás, así no te quedas con las ganas. Sí, no, pero por ahí digo yo, y si lo hago, y si no lo hago. La primera tarea de los Taller, paratextos. sí, Bueno, los paratextos. Que vos al principio fue. Que dijiste, entonces habría otro más. Hay 3 Sí. y nos quedó un paratexto sin. ¿Sabes que yo esa no la terminé ahora que me acuerdo? Sin especificar. No, yo tampoco. Y Ahora que me acuerdo. ¿Cómo Estudié se un llama? poco. La inercia después de que dejas la clase. Entonces seguís. Sí, una vez, sí, y después sí, te vas sí. cayendo. Es cierto. Lo que yo, hablando de lo que
este análisis que vos decís que lo tenemos que hacer para la clase que viene, o ir trabajándolo, Sí. hoy me di cuenta que Acá dos está. de las cosas que traje no tienen título. Bueno. Ese Y es hoy- un tema. Ese bueno, es un tema. hoy estaba transcribiendo y yo digo, no tienen título. Hubo una temporada, digo, años, en que la tendencia era a escribir sin título y se lo reemplazaba por el número romano Sí, o el primer verso, Claro. como una manera de producir la conexión, el primer verso como funcionaba como título, ¿no? Porque algo pasó, porque a mí me pasó particularmente que no podía escribir el título. No es que yo dije, ay no, ahora voy a escribir sin título porque me gusta más, porque me parece, no me salía. No me salía. Hay un poema muy cortito mío que tiene título gracias a mi marido que escuchó y le nació, ¿vieron cuando nace como un estornudo algo? El poema es chiquitísimo, dice, la libertad es una mujerzuela, hermosa hembra que se acuesta con todos, menos con los farsantes, menos con los hipócritas, menos con todos esos mal nacidos que solo si la violan pueden tenerla. Horacio me escuchó decirlo y saltó, no sé, estaba haciendo cualquier cosa sin tomate, mucha mujer, me dice. Dije, ya está. Cerrado el caso. Mucha mujer. Y así va a morir. Mucha mujer. Y lo digo siempre, ese título no es mío, ese título se lo debo a mi marido. Claro. Porque le nació y me pareció perfecto. Me pareció perfecto. Porque realmente era un mujerón al que aludía yo en nombre de la libertad, ¿no? Y me pareció maravilloso, la verdad, mejor que cualquier título que se me hubiera ocurrido. Después, hace no tanto, yo vengo, antes de la pandemia, yo me fui a Europa y conocí Grecia y conocí el mar Egeo, que me enloqueció. Ahí pasó, justamente, esta historia, miren que nada está... Librado al azar. Sí. Todo ese momento. En el mar Egeo pasa, mejor dicho, Egeo era el padre de Teseo, el muchacho que vence al Minotauro. Fíjense. Y el mar se llama Egeo porque la mitología cuenta que padre e hijo habían quedado en que si él volvía vencedor, es decir, vivo, las velas de su barco iban a ser blancas. Entonces el padre, desde las rocas, iba a mirar, iba a ver en el horizonte la llegada del barco, blanco, ya estaba tranquilo, su hijo estaba vivo. Pero ¿qué pasó? Teseo, el hijo, estaba enamorado de Ariadna. Ariadna, por supuesto, la quería llevar con él de vuelta a Grecia. Se entretiene con unos amigos y la pierde. Y resulta que tenían que partir, sí o sí, porque era la hora, tenían que partir. Y Teseo estaba tan descorazonado porque perdía a su amada que se olvidó del pacto con el padre. Y no cambió las velas y viajó con las velas negras. Entonces Egeo estaba en la roca mirando y ve en el horizonte el barco con las velas negras. Dedujo que su hijo había muerto. ¿Y qué hizo? Se suicidó. Por eso el homenaje es que el mar se llama Egeo. Hablando de mutilación. Exactamente. También. Bueno, cuando te imaginás, cuando llega Teseo Claro, sí. y le dicen, tu padre creía que estabas muerto, y él se da cuenta de todo, bueno, tremendo, el duelo fue mucho más grave y demás. Bueno, eso es la leyenda, la mitología, ¿no? Pero bueno, el mar se llama Egeo y te cuentan ahí en la zona, te cuentan la historia. Nosotros en Mykonos, en la isla de Mykonos, que si algún día pueden llegar a visitarla, miren
se dice de miles de islas griegas maravillas y creo que todas se las merecen. Pero lo que yo encontré en Mykonos fue la paz máxima. Esas casitas blancas y con los techos azules y todas las flores por todos lados. Era fines del otoño, digamos, cuando yo fui. Pero todo florecido, una cosa maravillosa. Y gatos, que ni los griegos saben de dónde nacieron esos gatos. Vienen tanto gato, pero tremenda cantidad de gatos, ¿eh? O sea, van por la calle como si fueran en patota, así. Bueno, nosotros ahí en esa isla paramos en un hotel que nos pasó de todo. Resulta que el avión se retrasó porque había un viento tan terrible que tenían miedo, porque las avionetas que te llevan de Atenas a las islas son así, cáscara de nuez. Entonces, imagínate, con el ventarrón que había, tenían un miedo bárbaro, no querían salir. Así que salimos una hora más tarde. Decían, nos contaban, dice, una vez que el avión se pone por arriba del viento, viaja tranquilo. El tema es eso, ¡chuc!, cruzarlo. Bueno, efectivamente, sí, la primera parte fue... Y cuando se puso así, en 15 minutos, 20, ya estábamos en la isla. Pero habíamos salido con una hora de atraso. Entonces, todo lo que teníamos combinado de que nos iban a buscar, de que nos llevaban al hotel, de que había quedado sin efecto. No nos vieron, no llegaron, no. Bueno, fuck. Así que se nos hizo de noche. Mientras en el aeropuerto estábamos tratando de ubicar a la persona que nos podía arreglar el entuerto ese. Que tal cual nos mandó otro coche, etcétera. Pero era de noche, quiero decirle. Esto hago hincapié porque no veíamos nada. Noche cerrada. Serían las 6, 7 de la tarde, ¿eh? Pero allá es noche cerrada. Íbamos llegando y de repente yo empecé a sentir algo y la miro a mi hija y no hablábamos, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? El mar. Era el mar. Estaba ahí. Bueno, cuando nos ubicamos, empezamos a ver, ¿viste? A recuperar la visión, porque la oscuridad te hace pensar que no ves nada, todo eso. Bueno, el hotel estaba acá, cruzábamos la calle y acá estaba el Egeo. Mi nieta bajaba por unas escaleritas así y se metía y tocaba el agua y jugaba con los patitos de la orilla. Bueno, así que nos dormíamos con la ventana abierta solamente para escuchar el oleaje. Y te despertabas con el oleaje. Y todo eso, ¿viste? Bueno, fue realmente una experiencia que a mí me dejó dada vuelta, porque ese mar... Y bueno, esto viene a los títulos. Miren ustedes, ¿por dónde me voy para llegar a los títulos? Resulta que yo escribo, porque siempre que vuelvo de algún lugar que me impacta tanto, escribo algo, pero que no me nace rápido, ¿eh? Me cuesta mucho llegar, porque siento que lo que estoy poniendo no es lo que quiero decir. Bueno, finalmente logro el poema, el que yo consideré que más o menos respetable. Y le pongo Pequeñez de título. Entonces, a los pocos días, no sé, un tiempito, me llama Matías Bonavita, que no sé si lo conocen, es un músico, es un psicólogo y músico charanguista. Virtuoso total del arte del charango. Bueno, además de buena persona, divino, siempre predispuesto, lo llamamos, sí, Matías, ¿podés venir a hacer la música? Sí,
chicas, voy, y se lleva 2, 3, porque él toca distintos, o sea, hay un charango, ahí está el ronroco es uno que viene más de la zona de Centroamérica, que tiene más cuerdas, que no sé qué, después está el bichito, al que él le llama el bichito, y que no sé qué otras particularidades tiene, y bueno, pero la verdad que es un eximio músico. Entonces me llama y me dice, Olga, yo estoy interesado, compuse una música, me dice, y me gustaría que la usáramos para que vos leyeras encima de la música. Y yo pensé en ese poema que estaba, ¿vieron cuando ya decís sale del horno? Pero no sabía lo que era la música. Le digo, bueno, mandame la música. Me dice, yo te voy a mandar por audio, te voy a mandar la canción. Dice, a ver si vos le encontrás la letra que se acople. Entonces me lo manda. Ay, por favor, ¿viste cuando sentís esa cosa así que te late por dentro? Porque yo dije, es esto. Esto es para esto y esto es de esto. ¿Viste? Así, bueno. Entonces agarro, lo termino y se lo mando. ¡Ay, Dios! Me decía él, por favor, nacieron el uno para el otro. Bueno, moraleja que terminamos grabándolo en un estudio. Yo seguía con mi título de la pequeñez, o Pará. pequeñez.